definía la función tangente era tomar la circunferencia unitaria, que con esa definimos todo, y trazarle una vertical que fuera tangente, como el nombre lo dice, en ese punto. ¿Sí? En el 1, 0. ¿Y qué hacíamos después para definir la tangente? Tomábamos un ángulo que podía ser lo que fuera, salvo pi medios. ¿Por qué? Porque en pi medios se va derecho para arriba. ¿Sí? ¿Y qué hacíamos al tomar ese ángulo? Este segmento se extendía hasta la recta que habíamos construido. Y eso era la tangente del ángulo. ¿Sí? Piensen como que esto fuera un eje real. Entonces, donde corta el eje real es la tangente. Si el ángulo es más grande, ¿qué va a pasar con la tangente? Va a ser más grande. Y así. Si el ángulo está en el cuarto cuadrante, ¿qué pasa? La tangente es negativa. ¿Qué pasa si el ángulo aumenta para abajo? Más negativa, más negativa, más negativa. ¿Y se va hacia dónde? Hacia el menos infinito. ¿Sí? Y esas fueron las condiciones que escribimos. ¿Dónde fue? Aquí. Si nos acercamos a pi medios por izquierda, o sea, si el ángulo comienza a aumentar hasta pi medios, la tangente se va para más infinito. Por otra parte, si nos acercamos al menos pi medio, pero por derecha, ¿qué pasaba? Se iba al menos infinito. Esas eran las propiedades que tenía la tangente. ¿Sí? ¿Cuál era su gráfica? Ahí está. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es definir la inversa. Igual que en la función seno, en la función coseno, vamos a definir la inversa de la tangente. De partida, ¿esta función es inyectiva, sí o no? ¿Por qué no? Estás en una horizontal. ¿En cuántos puntos intersecta? Infinitos, ¿cierto? Chiquillas, silencio. Ya, en infinitos. Entonces, ¿cómo la hacemos inyectiva? ¿Qué podríamos hacerle? No tan sacando. Sacando eso, o sea, restringiéndola. ¿A dónde la vamos a restringir? A ese intervalo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es definir la función arco tangente. ¿Ya? Entonces recordemos, ¿cuál era la función tangente? Era eso, ¿cierto? Así está restringida para que quede inyectiva, porque miren la gráfica. Eso no es inyectivo. ¿Cómo hacemos que sea inyectivo? Solamente quedándonos con ese intervalo. ¿Sí? Porque estos dos y para acá no los consideramos porque ahí es donde se pierde la inyectividad. ¿Sí? Entonces consideramos solo eso. Eso de ahí. ¿Ya? Menos pi medio a pi medio. ¿Y a dónde llega la función? ¿Cuál es el recorrido? Viene del menos infinito y se va al más infinito. Entonces sus recorridos son los reales. Esa es la función tangente. Y la función tangente que la podemos invertir. Hola. Ya, ¿y cómo se define la inversa de la tangente? Se llama arco tangente. En la calculadora, ¿cómo se hace? Buscan la tecla tangente y arriba aparece tangente a la menos 1, ¿sí?
Eso no es que se esté elevando a -1, sino que está buscando la inversa. ¿Sí? Ya, y esta función, ¿de dónde en dónde va? ¿Cuál es su dominio? ¿Cuál debería ser si es la inversa? Toda función inversa va al revés, ¿cierto? O sea, iría de los reales, ¿y a dónde llega? Menos pi medios y pi medios. Tal que a cada x le asocia y igual a arco tangente de x. ¿Y qué es lo que tienen que cumplir? El x tiene que ser la tangente de y. ¿Ya? Ejemplos. ¿Cuánto debería ser el arco tangente de 0? ¿Buscamos la tangente de algunos ángulos o no? No me acuerdo si hicimos eso. Ah, no lo hicimos. Ya, para atrás un poquito. ¿Cuánto es la tangente de 0? La tangente, acuérdense que lo último que hicimos fue una forma fácil de encontrarla. ¿Cómo? Dividir el seno con el coseno. O sea, la tangente de 0, ¿qué sería? ¿Por qué? ¿Cierto? Sería 0 porque el seno de 0 es 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el arco tangente de 0? Si la tangente de 0 es 0, ¿qué podemos decir? Que el arco tangente de 0 va a ser 0. ¿Sí? En este no tiene mucho brillo. ¿Cuánto es la tangente de pi sextos o 30 grados? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? Valdría seno de pi sextos dividido en coseno de pi sextos. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto da? ¿Cuánto es seno de 30 grados? Lo vimos. Pi sexto es 30. Un medio. ¿Y cuál es el coseno de pi sexto? Coseno de 30. Raíz de 3 partido 2. ¿Cuánto da eso? Da 1 partido raíz de 3. ¿Sí? Esa es la tangente de pi sextos. Ya, dicho eso, ¿cuánto debería ser el arco tangente de 1 partido en raíz de 3? ¿Cuánto debería ser? Pi sextos, ¿sí? Si acuérdense, el arco tangente es la inversa de la tangente. Entonces, al menos para el primer cuadrante, si ustedes le sacan la tangente a un ángulo, les da un número. ¿Cómo a partir del número recuperan el ángulo? Con el arco tangente, ¿sí? Porque es la inversa. ¿Cuánto sería tangente de pi cuartos? ¿Cuánto era pi cuartos? Partamos por eso. Pi eran 180. Si lo dividen en 4, 45. Ya. ¿Cómo calculamos tangente de pi cuartos? Sí, va a dar 1. El seno de pi cuartos dividido el coseno de pi cuartos. ¿Cuánto valía el seno de 45? Era raíz de 2 partido en 2. O 1 partido raíz de 2, como lo quieran poner. ¿Y cuánto es el coseno de pi cuarto? Lo mismo. ¿Sí?
Esos son números que tienen que saberse, chiquillos, los ángulos básicos. 30 grados, 45 grados, 60 grados. ¿Sí? Aparte de 0 grados y 90 grados. ¿Sí? Esos son los 5. El resto de ángulos ustedes los pueden obtener a partir de esos. ¿Sí? Ya, ¿y cuánto da eso? ¿Un número dividido a sí mismo? 1. Conclusión, ¿cuánto debería ser el arco tangente de 1? Recuperamos el ángulo. Pi cuartos. ¿Sí? Ya, y la tangente de... tres pi cuartos. ¿Cuánto será? Ya, de partida esto tiene que ser seno de 3 pi cuartos. ¿Sí? Dividido en coseno de 3 pi cuartos. ¿Cuánto da? Menos 1. ¿Por qué? Porque la calculadora lo dice. Ya, miren, vamos a calcularlo con la circunferencia, porque este es un ejercicio que tienen que aprender a hacer. Escribir ángulos en términos de ángulos del primer cuadrante. ¿Sí? Hagamos la circunferencia. Ahí está. Ahí y ahí. Ya, ¿dónde está el ángulo que estamos considerando? 3 pi cuartos. ¿En qué cuadrante? ¿En cuál? ¿Tercero? ¿Cuánto era pi cuartos? Eran 45. Ahí tenemos pi cuartos. Ahí tenemos pi cuartos. ¿Cuánto nos faltaría? Chuta. Un pi cuartos más, ¿cierto? Ahí están los 3 pi cuartos. Si 3 pi cuartos es lo mismo que 3 veces 45. 45, 90, 135. ¿Sí? Ahí está 3 pi cuartos. No, me quedó feo. No me quedó tan simétrico. Ya, por ahí sí. Ya, entonces, esos son 3 pi cuartos. ¿Sí? Más arribita. 3 pi cuartos. La pregunta sería, ¿cuál es el seno de 3 pi cuartos? ¿Qué teníamos que hacer con el punto para sacar el seno y el coseno? Teníamos que proyectarlo sobre los ejes, ¿cierto? Ya, ¿cuál era el seno? Eso, ¿cierto? Ya, entonces la pregunta sería, ¿qué otro ángulo tiene el mismo seno? Fíjense que si ustedes siguen para el otro lado, por simetría, ¿cuál debería ser? Miren, ese ángulo y ese ángulo tienen el mismo seno. ¿Cómo sabemos que tiene el mismo seno? Porque proyectan lo mismo en el eje Y. ¿Sí? Ya, ¿y cuál es ese ángulo? Era pi cuartos. Entonces, conclusión. El seno de 3 pi cuartos acabamos de ver que es lo mismo que el seno de pi cuartos. ¿Ya? ¿Y el coseno de 3 pi cuartos cuánto es? ¿O de dónde sale? Miren, ahí está 3 pi cuartos. ¿El coseno sale de qué componente? De esa. Entonces, ¿cómo es eso comparado con eso?
En magnitud son lo mismo, pero ¿qué es lo que cambia? Si está para el otro lado cambia el signo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el coseno de 3 pi cuarto? Es lo mismo que sacarle el coseno a pi cuarto y cambiarle el signo. ¿Sí? Ya, ¿y cuánto vale eso? ¿Cuánto valía eso? 1. ¿Cuánto va a valer eso? 1 con el menos. Menos 1. ¿Sí? Ya, y aquí es donde viene la pregunta que la voy a hacer con otro color. ¿Cuánto valdría arco tangente de menos 1? ¿Cuánto da eso? ¿Alguien está tentado a decir 3 pi cuarto? ¿No? No se tienten, muy bien. Ya, es que aquí, ¿por qué puse este ejemplo? Porque hay muchos, y lo he visto, por eso se los digo, que cuando les colocan tangente de eso igual a eso, dicen, ah, ya, pues el arco tangente de menos 1, ¿cuánto tendría que ser? 3 pi cuartos. Ese es el pensamiento que tienen muchos. Pero ¿por qué está mal? ¿Por qué no puede ser 3 pi cuartos? Por ahí va. ¿Qué dijimos de la tangente? Miren. O sea, ya sí, claro, el cuarto cuadrante. Para poder invertir la tangente, ¿dónde se definió? En menos pi medio. O sea, en el cuarto cuadrante y en el primero. El arco tangente, ¿a dónde llega? Llega al cuarto cuadrante y al primero. Ya, y el 3 pi cuarto, ¿dónde está? En el segundo. No podemos obtenerlo con el arco tangente. ¿Sí? Si ustedes hacen arco tangente de menos 1, ¿qué valor van a obtener en la calculadora? Menos 45, o sea, menos pi cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué da eso? ¿Por qué da menos pi cuarto? Hagamos el dibujito. Tracemos el eje de tangencia. Ahí está. ¿Qué dijimos de esto? ¿Cuál es su tangente? Era menos 1. Ya, prolonguémoslo hasta el eje de tangencia. ¿Cuánto vale eso? Esto de aquí. Menos 1. ¿Por qué tiene que ser menos 1? Porque dijimos que la tangente de esto era menos 1. O sea, ¿dónde tiene que cortar? En menos 1. Pero si se fijan, ¿cuál otro ángulo tiene tangente menos 1? Ese, ¿sí o no? Y ese es el ángulo que entrega el arco tangente. Entrega ángulos del primero y del cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces, si tienen algo así, tangente de un ángulo que está fuera del primero y cuarto, al sacarle el arco tangente no recuperan el mismo ángulo. Recuperan solamente un ángulo que está o aquí o ahí. ¿Sí? ¿Cómo es la gráfica del arco tangente? ¿Cómo se graficaba una función y su inversa? ¿Qué propiedad cumplían? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Cómo? Un espejo, sí, pero ¿con respecto a quién? Por ejemplo, miren, ¿se acuerdan cuál era la gráfica de la función exponencial? Era algo así. A ver si me resulta. Era algo así. Esa era la exponencial.
¿Y se acuerdan cuál era la gráfica del logaritmo? Del logaritmo natural. Era algo así. No me quedo tan... Era algo así. ¿Qué característica cumplía una función con su inversa con respecto a la gráfica? Si nosotros trazábamos la identidad, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba al trazar esa? Quedaban simétricas, ¿cierto? Había una simetría. Entonces, si la función tangente es así, la voy a graficar de nuevo. Si la función tangente es así, ¿cómo debería ser? Menos pi medios. ¿Cómo debería ser la función arco tangente, su gráfica? Como es la inversa, tiene que ser simétrica. Sería... Ya, de partida, el menos pi medio, ¿en qué eje lo graficamos ahora? En el y. No, me quedo... Un poquito más arriba. Ya, ahí está. La gráfica del arco tangente debería ser así. Ya, esa es la gráfica del arco tangente. ¿Qué propiedades tiene? Miren. Y esto lo van a ocupar después en cálculo 2. ¿Cuánto debería ser ese límite? El x tiende a infinito de la función arcotangente. El x se va para allá. ¿Qué pasa con la función? Tiende a pi medios. En otras palabras, y igual a pi medios, ¿qué es? Es una asíntota. ¿De qué tipo? Si estaba para el lado era horizontal. ¿Sí? ¿Y qué pasa si hacemos que el x tienda a menos infinito? ¿Qué pasa si el x se va para allá? La función tiende a menos pi medios. O sea, ahí tenemos otra asíntota horizontal. ¿Cuántas asíntotas horizontales tiene esta gráfica? Tiene 2. ¿Sí? ¿Cuáles son? Menos pi medio por izquierda y pi medio por la derecha. ¿Sí? Esas dos propiedades tiene. ¿Vale? Ya, entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Función coseno, que era tomar un punto de la circunferencia y verle la primera coordenada. Función arco coseno, que era la inversa del coseno. Función seno, que era la función seno. Si ese era el ángulo, ¿dónde se veía el seno? En la segunda coordenada. ¿Sí? Y su inversa también la vimos, el arco seno. ¿Cuál fue la última trigonométrica que vimos?
la tangente, que su valor salía del eje de tangencia, y vimos su función inversa, que es el arco tangente. ¿Sí? Entonces nos faltan algunas, pero las que nos faltan son bien irrelevantes, la verdad. No se ocupan tanto. Pero igual hay que verla. ¿Cuál es la primera? La función cosecante. Ya, en estas vamos a andar más rapidito porque son en base a las que ya definimos. ¿Cómo se define la función cosecante? De partida, la fórmula de la cosecante es la inversa como multiplicación del seno. ¿Ya? La cosecante es la inversa del seno. ¿Y esta dónde se define? Obviamente se va a definir en cualquier real, salvo los ceros de seno, porque ahí no va a estar definida, ¿cierto? Hay un denominador. Y entonces, ¿qué es la cosecante? Es 1 dividido el seno de un ángulo. La siguiente es la secante. ¿Cómo se define? La fórmula de la secante es 1 dividido coseno. ¿Y cómo se define? O sea, ¿dónde se define? Se define ahí. O sea, en todos los reales, salvo cuando se hace cero el coseno. ¿Por qué? Porque está en un denominador. Es por eso. Y la última función trigonométrica complementaria es la función cotangente. Ya, ahí está. Función cotangente. Como les digo, estas no se ocupan tanto, pero igual hay que conocerlas. La cotangente es 1 partido la tangente. Y si la tangente era seno partido por coseno, la cotangente va a ser al revés. Coseno dividido seno. ¿Sí? Entonces, hemos visto, definido solamente las funciones trigonométricas, todas las que vamos a trabajar. Coseno, seno, tangente y todas las cosecante, secante y cotangente. ¿Sí? Las definimos. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver algunas propiedades que tienen, porque tienen buenas propiedades que vamos a utilizar. ¿Sí? La primera, la identidad fundamental. Volvamos a la circunferencia, acá. ¿Cuáles eran las coordenadas de ese punto? La primera coordenada era el coseno del ángulo. ¿Y cuál era la segunda coordenada? El seno del ángulo. ¿Sí? Ya. ¿Qué dijimos de esta circunferencia? ¿Se acuerdan cuál era?
era la unitaria. O sea, ¿cuál es su ecuación? Era x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Ya, pues, ¿cuánto vale el x? Era coseno. ¿Cuánto vale el y? ¿Qué pasa si lo reemplazamos? ¿Qué queda? Coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual a 1. Esa es la identidad fundamental de trigonometría. Esa es la primera. Y como les digo, es la fundamental. Segunda propiedad. ¿Qué ocurre si es que ustedes acá dividen por coseno al cuadrado? ¿Qué les queda si dividen por coseno al cuadrado? Eso dividido en coseno al cuadrado, ¿cuánto da? Da 1. Esto dividido coseno al cuadrado, tangente al cuadrado. ¿Sí? Porque queda seno al cuadrado dividido coseno al cuadrado. Eso es tangente al cuadrado. ¿Y cuánto es 1 dividido en coseno al cuadrado? ¿Cosecante? Secante. Sí, porque la secante es 1 dividido coseno. Ahí siempre se equivocan, tienen que tener cuidado. La cosecante va con seno, la secante va con coseno, a pesar de que sea al revés. ¿Sí? El nombre, a eso me refiero. Entonces, ¿cuánto vale 1 partido coseno al cuadrado? Debería ser secante al cuadrado. ¿Sí? Sí, porque es dividido coseno al cuadrado. Ya, entonces, ¿se dan cuenta de que, silencio chiquillos, a partir de esa, si la dividimos por coseno al cuadrado, da la de abajo? ¿Qué pasa si la primera la dividimos por seno al cuadrado? ¿Cuánto queda? Coseno dividido en seno, ¿cuánto era? Era cotangente. Y al estar al cuadrado queda cotangente al cuadrado. Seno cuadrado dividido seno al cuadrado, 1. Y 1 dividido seno, cosecante. Y si está al cuadrado, cosecante al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos 3 identidades, pero en realidad es la misma, es esa. A partir de esa salen las otras 2. Ya, y miren, esta propiedad no la vamos a deducir porque es bien larga, la del seno de la suma. Pero ¿cómo es? Si quieren obtener el seno de la suma de 2 ángulos, pueden hacerlo así. ¿Cómo es? Seno de uno de los ángulos, coseno del otro, más al revés. ¿Sí? Seno del segundo, coseno del primero. ¿Sí? Y si fuera con resta, le cambiamos la suma por resta. ¿Sí? Y la otra propiedad que tiene que ver con sumas es la del coseno. Coseno de la suma ¿sí?
Entonces, coseno de la suma es la multiplicación de los cosenos. ¿Qué pasa con el signo? Cambia. ¿Y qué va después? La multiplicación de el seno de cada ángulo. Y si el más lo cambiamos por menos, ¿qué pasa? En la fórmula se pone un más. Siempre va con signo cambiado. Entonces estas son identidades de la suma. Para suma de ángulos. Y las últimas identidades que vamos a ver son identidades del ángulo doble, que en realidad salen de las que vimos antes. Salen de ahí, pero igual hay que escribirlas. Por ejemplo, seno de 2x. ¿Cómo lo calcularíamos? Exacto, ¿cierto? El 2x lo podríamos escribir como x más x. O sea, esto es seno de x más x. ¿Y cuánto daría según la fórmula del seno de la suma? Tendría que ser seno del primero coseno del segundo. ¿Pero cuál es el segundo? El mismo x. Ya, después, más o menos, más porque hay una suma. ¿Quién lo quería? Seno del segundo coseno del primero. ¿Cuál es el segundo? X. ¿El primero? X. O sea, tenemos esto mismo. Y si lo sumamos, ¿cuánto da? 2 veces eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esta identidad? Seno del ángulo doble es lo mismo que el doble de seno del ángulo por coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Y el coseno del ángulo doble? ¿Qué pasa si usamos la fórmula? ¿Cuánto da? Coseno del primero, coseno del segundo. Pero si es el mismo 2 veces, sería coseno al cuadrado. ¿Sí o no? Ya, más o menos. Para obtener 2x tenemos que hacer x más x. O sea, hay una suma. Si hay suma, ¿se pone una? Resta. ¿Y qué cosa restamos? Seno del primer ángulo por seno del segundo. ¿Pero qué pasaba en este caso? En ambos casos era x. ¿Sí? O sea, quedaría seno al cuadrado de x. ¿Sí? ¿Y qué sabíamos de coseno y seno a todo esto? Coseno al cuadrado y seno al cuadrado. ¿Cuál era la primera identidad? Eso, ¿cierto? En otras palabras, ¿qué pasa si despejamos cualquiera de las dos? ¿Cuánto da? Seno al cuadrado sería 1 menos coseno al cuadrado. Y si quisiéramos despejar coseno al cuadrado, va a ser 1 menos seno al cuadrado. O sea, en otras palabras, el cuadrado de cualquiera de las dos va a ser 1 menos el cuadrado de la otra. ¿Cierto? Eso sería. Ya, y acá, ¿qué pasa si reemplazamos el coseno al cuadrado? Entonces, si reemplazamos coseno al cuadrado por 1 menos seno al cuadrado, ¿cuánto queda? Coseno de 12x es igual a
El coseno al cuadrado vale eso. Y si a eso le resto seno al cuadrado, ¿cuánto queda? Queda así. ¿Sí o no? Y si despejan seno al cuadrado, ¿cuánto vale? Silencio, chiquillos. ¿Cuánto vale? Es despejarlo nomás. Sería 1 menos coseno de 2x dividido en 2. Ahí tenemos otra propiedad. Seno al cuadrado de x es igual a 1/2 menos coseno del ángulo doble medios. ¿Ya? Y acá, si en vez de reemplazar el coseno al cuadrado, reemplazamos el seno al cuadrado, ¿cuánto queda? En esta misma, reemplazar el seno al cuadrado. ¿Cuánto valía el seno al cuadrado en términos de coseno? Ahí está. ¿Cuánto da eso? Da 2 coseno al cuadrado de x menos 1. Y si reemplazan el coseno al cuadrado, o sea, si despejan el coseno al cuadrado, ¿cuánto da? De ahí, el 1 pasa sumando, ¿cierto? Y el 2 pasa dividiendo. Y ahí tenemos una novena propiedad. Coseno al cuadrado es 1/2 más coseno de 2x medios. ¿Sí? ¿De qué sirven estas dos propiedades? Pónganle atención a esto. Aquí aparece seno al cuadrado, aquí aparece coseno al cuadrado. ¿Por qué cosas estamos cambiando esas dos? Por un número y un coseno sin cuadrado. O sea, en otras palabras, para reducirle el grado. ¿Sí? Para eso sirve esta propiedad. ¿Y para qué sirve la otra propiedad? Para lo mismo, para reducirle el grado al coseno. Aquí había un coseno al cuadrado y lo estamos cambiando por algo que tiene exponente 1. ¿Sí? Después cuando veamos ecuaciones, ahí vamos a darnos cuenta que estas propiedades sirven. ¿Sí? ¿Cuántas llevamos? Llevamos 9. Ya no, pero con esas andamos bien. Después si falta alguna la damos. Esas son las fundamentales. Ya, y lo último que vamos a definir hoy día es el concepto de ecuación trigonométrica. ¿Qué creen ustedes que es una ecuación trigonométrica? ¿Qué es una ecuación trigonométrica? Chiquillos, ¿qué es una ecuación trigonométrica? Ya, de partida, ¿qué es una ecuación? Partamos por eso, lo más simple. Es una igualdad en donde hay una incógnita, ¿cierto? Hagámoslo aquí al ladito. ¿Qué era una ecuación lineal? Partamos por eso. Colegio. Era algo de ese estilo. ¿Sí? ¿Por qué se llamaba lineal? Porque era una recta, claro, y eso pasaba porque el x tenía exponente 1.
¿Cuál fue la siguiente ecuación que uno vio en colegio? La ecuación cuadrática. ¿Cuál era su forma? ¿Y por qué se llamaba cuadrática? Porque la variable estaba al cuadrado. ¿Sí? Después, cuando ya entraron a la universidad, ecuación exponencial. ¿Qué es una ecuación exponencial? Era algo así. ¿Por qué se llama ecuación exponencial? Porque la incógnita está en el exponente. ¿Sí? Siempre tiene que ver con la incógnita. ¿Ya? ¿Cuál fue la que vieron después? Ecuación logarítmica. ¿Qué forma tenía? Tenía algo así. ¿Por qué se llamaba ecuación logarítmica? Porque tiene un logaritmo. La variable está dentro del logaritmo. ¿Sí? Porque perfectamente yo podría decir, no sé, pues logaritmo en base 2 de 5 más x. Eso es lineal. ¿Sí? Porque la incógnita está elevada a 1. Entonces, ecuación logarítmica, la incógnita está dentro del logaritmo. Ya pues, con toda esa introducción, ¿qué va a ser una ecuación trigonométrica? Es una ecuación que la incógnita está ¿dónde? En el argumento de una trigonométrica. ¿Sí? Entonces corresponde a una ecuación cuya incógnita está dentro de una función trigonométrica. Por ejemplo, ya yo creo que hacemos un ejemplo de esto y estamos. Creo que tengo alguno de un stream pasado. Ese no. ¿Será ese? No, no era ese. Ya no voy a inventar uno nomás, simplecito. Ya, esa. Bien fácil, solamente para explicar el concepto. Ya, eso, ¿es una ecuación trigonométrica de acuerdo a la definición? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque la incógnita está dentro, ¿sí? Del seno. Ya, ¿y cómo creen ustedes que vamos a despejarla? ¿Cierto? Primero despejar seno. Eso. Paso 1, despejar seno. ¿Cuánto queda? Queda menos un medio. Y ahora, ¿cómo despejamos la x? Con el arcoseno. Ya, pero saquemos el arcoseno. Miren lo que va a pasar. ¿Cuál es el arcoseno de menos un medio? O piénsenlo de otra forma. ¿Qué ángulos tienen seno igual a menos un medio? Esa es la pregunta. Hagamos el dibujito para que se den cuenta cómo es.
Ya, entonces, estamos en el menos un medio, ¿cierto? ¿Dónde miramos este menos un medio? ¿En el X o en el Y? En el Y. ¿Por qué en el Y? Porque el seno vale menos un medio. O sea, estamos ¿dónde? Ahí, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿cuáles serían los ángulos que tienen seno igual a menos un medio? Sería ese, ¿cierto? ¿Y cuál más? El de allá, ¿sí? ¿Y por qué sería menos pi sexto? Exacto, ¿cierto? O sea, si nosotros trazáramos la recta un medio, que es la que está en el cuadrante de arriba, ¿cuál ángulo da seno igual a un medio? ¿Qué ángulo era? Pi sextos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiene que ser el de acá abajo? Menos pi sexto. Ya, pero ahora yo les hago la siguiente pregunta. Este angulito, ese, el que está muy abajo, ahí sí. Este angulito vale menos pi sextos. Pero ¿qué pasa si yo estoy aquí y doy una vuelta completa? Caigo ahí mismo. ¿Y qué pasa si doy dos vueltas completas? Caigo ahí mismo. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene esto? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué agregué? Ya, está el menos pi sexto, que es el valor que entrega el arco seno, ¿cierto? ¿Pero qué le estoy sumando? Le estoy sumando una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, menos una vuelta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que hago eso, también me sirve, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿cuántas soluciones tiene una ecuación trigonométrica? Va a tener infinitas. ¿Podría tener o no tener? ¿Podría no tener solución? Por ejemplo, si llegamos a seno de x igual a 3, el seno de un ángulo, ¿puede ser 3? No, pues eran valores que iban entre menos 1 y 1. ¿Sí o no? Entonces esto no tendría solución. Entonces, ecuaciones trigonométricas, ¿pueden no tener solución? Sí. O también van a tener infinitas. ¿Podría tener única solución? ¿Podría tener única? Si ustedes encuentran una y le dan la vuelta, quedan ahí mismo. Entonces no va a tener única solución. ¿Ya? Las ecuaciones trigonométricas o no tienen solución o tienen infinitas, ¿sí? Ya, y ahí salió una. ¿Cuál es esa solución? Era esa. ¿Y cuál otra sirve? ¿Cuál otra tiene seno igual a menos un medio? Esa de ahí. ¿Cierto? Esa. ¿Sí o no? ¿Y cuál es esa? En ángulo primero. Veamos. ¿Cuánto vale ese angulito? Debería ser, bueno, 30 grados, ¿cierto? Claro, va a dar 210. ¿Y cuánto es eso en radianes? Pi más pi sexto. O ya escribámoslo, pi más pi sextos, ¿cierto? ¿Y qué también podemos hacer acá? Podemos sumarle cualquier cantidad de vueltas, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasó acá con las soluciones? De partida, ¿cuántas soluciones básicas sacamos? Sacamos esa y sacamos esa. ¿Y cómo completamos todas las soluciones? A cada una le estamos agregando una cantidad de vueltas arbitraria, ¿sí? Ya, eso es una ecuación trigonométrica. Y se dan cuenta que igual requiere un poquito más de análisis, ¿sí? Porque cuando llegan a esto, inmediatamente sacan ¿cuántas? 2. Y con esas 2 construyen infinitas, ¿sí?
Ya chiquillos, vamos a quedar ahí.